What's up, my friends? Estamos en un nuevo episodio en este curso llamado Introducción a Machine Learning por MindsDB. En esta ocasión nos toca ver algo muy interesante para mi gusto. Se llama ¿Cómo funcionan las redes neuronales? El objetivo de este módulo es, en primer lugar, entender la arquitectura básica de una red neuronal. Segundo, entender cómo funciona el entrenamiento de redes neuronales. Y por último, explorar cómo mejorar las redes neuronales. Una red neuronal es un modelo que usa neuronas y conexiones entre ellos para hacer predicciones. Tenemos el primer nivel, el cual es capa de entrada, donde están todos los datos o variables que van a entrar posteriormente a la capa oculta, la cual llamamos neurona o nodo, para que posteriormente estas neuronas o nodos arrojen un solo valor de salida de predicción. La red neuronal usualmente es usada para aprendizaje supervisado. Vamos a un ejemplo de estas variables. Supongamos que queremos predecir si a alguien le gustaría un anuncio basado en su historial de compras. Así que en la primera capa tenemos las variables como son la edad, el salario, dinero gastado previamente. Ahora veamos cómo es el proceso de la capa de entrada a una unidad oculta. Tenemos como capa de entrada edad, salario, dinero gastado previamente y número de objetos comprados. Todas estas variables las va a recibir una función oculta dentro de la neurona. Los pesos o el puntaje que se le dé a cada variable gobiernan la fuerza de una conexión entre nodos. Pesos altos igual a conexiones fuertes. Esta unidad oculta acepta combinación lineal de nodos adjuntos previamente a él. Como acabamos de ver, todas estas variables entran dentro de esta capa oculta. En la siguiente función vemos cómo se define la entrada de la unidad oculta, viendo que cada variable, como por ejemplo la edad, tiene un peso asignado o un puntaje, así que se multiplican y se va sumando una a una. Por ejemplo, dentro de esta capa de entrada tenemos las variables que ya vimos. Conocemos esto de un cliente. Edad, 23 años. Gana alrededor de $35,000 al año. Pero es un nuevo cliente, sin dinero gastado u objetos comprados previamente. Y como lo acabamos de ver, en la capa de entrada tenemos los siguientes pesos. Para el primer valor, 0.2. Para el segundo valor, 1 sobre 10. Para el siguiente valor, 1 sobre 10,000. Y para los dos últimos tenemos 1 y 2. Así que sustituimos los pesos y las variables con respecto a la ecuación que vimos anteriormente. Así que al hacer toda esta cuenta tenemos un resultado de 7. Ahora podemos ver que cada capa de entrada conecta con múltiples unidades ocultas. Podemos tener más de una unidad oculta y cada unidad oculta recibe una combinación lineal de todas las entradas. Para la misma entrada existen diferentes pesos dependiendo de cuál unidad oculta esté adjunta. Y estas unidades ocultas tienen en su interior diferentes tipos de funciones. La unidad oculta ejecuta esa función en la combinación lineal. Tenemos que para una única salida tenemos una función que está en la capa oculta con respecto a la variable de entrada. Y existen varios tipos de funciones de activación de capas ocultas. Y para empezar tenemos la función lineal, donde va de menos a más en una sola línea. Y la función ReLU, donde la línea se rectifica después del punto cero. Sin embargo, para funciones complejas
existen funciones no lineales para todas las funciones complejas, como pueden ser las que se muestran a continuación, que tienden a tener ciertos valores en un rango más alto de x, pero en un rango más corto cambian drásticamente o hasta en contraparte. Y ahora que cada capa oculta tiene una función, al final de este proceso tendremos un único valor de salida predictivo y existen diferentes funciones de activación para clasificación y para regresión. Y como acabamos de ver, algunas funciones de activación tienen rango limitado, como es la senoidal, que drásticamente cambia de un extremo a otro, mientras que otras se extienden indefinidamente, como es la lineal o la ReLU, la línea que se rectifica después de un valor. Ahora, para verlo más gráficamente, tenemos en la sección de clasificación estas dos gráficas, donde, por ejemplo, podremos tener frío de este lado. Todos los datos que tengamos de este lado pueden ser fríos y todos los datos que estén de este lado pueden ser calientes. Así que estamos etiquetando lo mismo para esta otra gráfica. Sin embargo, para regresión podemos decir que todos los datos que tiendan a estar más cerca de esta línea o de esta están tendiendo a un cierto patrón y a una cierta media con respecto a sus datos cuantitativos. Y ahora podemos ver el Deep Learning o el aprendizaje profundo, y para esto se agregan más capas ocultas al modelo. Esto quiere decir que más funciones podrán analizar las salidas de las funciones anteriores y así poder evitar los errores que funciones más atrás dejaron pasar, y así al final tener un valor de salida predictivo más limpio y acertero. Ahora, en la próxima serie de clases vamos a hablar sobre cómo entrenar redes neuronales, como ya se había dicho antes. De hecho, para entender lo que se necesita para crear parámetros actualizados, esto será muy importante, así que repasaremos todos esos matices juntos. Nos vemos la siguiente clase y recuerda, corre hacia el éxito con 7Run.